Bueno, vamos con el segundo vídeo de la unidad 6, cambios en los ecosistemas. Bien, en el vídeo anterior ya hablamos de cómo sucedían estos cambios en los ecosistemas de manera general. Hablamos de la sucesión ecológica y en este segundo vídeo nos vamos a centrar en cómo ocurren los cambios en las poblaciones de los ecosistemas y cómo se autorregulan las poblaciones. Vamos a recordar que era una población. Bien, las poblaciones en los ecosistemas están formados por los individuos de una misma especie que viven en un lugar determinado. Por ejemplo, aquí tendríamos esta población de conejos o esta población de encinas. Las poblaciones se van a caracterizar por el tamaño que tienen, el número de individuos que poseen, por la distribución de edades y por las tasas de mortalidad y de natalidad. De tal manera que el crecimiento de una población, el aumento de sus individuos, va a estar determinado por la disponibilidad de recursos que hay en el medio y las relaciones con otras poblaciones de la comunidad. Así, el tamaño de individuos de una población va a estar relacionado con el número de individuos que nacen y con el número de individuos que mueren. Y por otro lado también se va a ver influido por el número de individuos que van a inmigrar a esa población y por el número de individuos que van a emigrar de la misma. Bien, dentro del crecimiento de las poblaciones es importante reseñar el concepto de resistencia ambiental. Este concepto es el conjunto de factores bióticos y abióticos que van a limitar el crecimiento de una población. La ciencia que va a estudiar los cambios en las poblaciones, en el número de individuos de las poblaciones, se llama dinámica de poblaciones. Y eso, y estudia cómo se producen cambios en el tamaño de las poblaciones con el paso del tiempo. Bien, estos cambios normalmente se estudian por medio de curvas de crecimiento. En estas curvas tenemos en el eje vertical el número de individuos de la población y en el eje horizontal el tiempo que discurre. Cuando una población tiene recursos ilimitados, es decir, estos recursos no van a limitar su crecimiento, la población, los individuos van a crecer de forma exponencial y dan lugar a una curva que tiene una forma típica en forma de J. Este crecimiento es imposible de mantener mucho tiempo, ya que los recursos tarde o temprano limitarán el número de individuos que van a nacer. Bien, normalmente lo que ocurre en las poblaciones es que estas van a crecer en una zona donde los recursos van a ser limitados. De esa manera, al principio la población va a crecer en forma exponencial, como hemos comentado antes, en forma de J, pero luego, según se va acercando a la capacidad de carga, la capacidad de carga es el tamaño máximo que la población puede soportar, el tamaño máximo de la población que puede soportar el medio, dependerá de los recursos que haya. Esta población va a ir oscilando, formando fluctuaciones y teniendo un crecimiento estacionario y ya se encuentra en equilibrio. Esa curva se le llama curva en forma de S. Bien, aquí tenemos la comparativa de las dos curvas. El crecimiento exponencial en forma de J cuando el medio no tiene ninguna limitación, los recursos son ilimitados, y el crecimiento en forma de S cuando el medio va a tener un determinado límite en sus recursos y la población alcanzará la llamada capacidad de carga del ecosistema. En torno a esa capacidad de carga va a haber oscilaciones de la población, fluctuaciones, y se mantendrá más o menos en un equilibrio dinámico. Bien, si nos fijamos en las estrategias de reproducción, los seres vivos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado están los estrategas de la R. Estas especies de seres vivos son oportunistas, también son pioneras de ecosistemas inestables o en las primeras etapas de su desarrollo, en las primeras etapas de las sucesiones ecológicas. Su tiempo de vida es corto y su tasa de reproducción va a ser muy elevada, con lo que van a producir muchos descendientes. Los
Organismos que tienen este tipo de estrategia, los estrategas de la R, son organismos normalmente pequeños, como bacterias, algas, insectos o hierbas. Ahí veis cómo serían sus curvas, que serían exponenciales, aunque rápidamente disminuiría su población. Hay otra estrategia de reproducción, que son los estrategas de la K. Estas son especies de ambiente más estables, por lo tanto serían ya de etapas de la sucesión ecológica más evolucionadas, etapas más maduras. Los individuos viven más tiempo y la mayoría alcanza la edad adulta. Tienen una tasa de reproducción baja y van a tener pocos descendientes, pero la mayoría van a sobrevivir. Los seres vivos típicamente K-estrategas son las aves y los mamíferos. Bien, si observamos las curvas de supervivencia de los dos tipos de estrategias, bien, aquí se representan todos los individuos que nacen y aquí qué edad van a ir alcanzando. En la línea roja me marca los estrategas de la R y se ve que nacen los individuos al nacer drásticamente disminuye mucho su población, es decir, hay una elevada mortalidad infantil, de tal manera que de los muchos individuos que nacen, al final muy poquitos llegan adultos. Los K-estrategas, que es la línea de color verde, pues tienen poca mortalidad infantil, recordar que nacían mucho menos individuos, también poca mortalidad juvenil y la mayor mortalidad ocurre en la vida adulta, a etapa a la que llegan muchísimos individuos. Si nos fijamos ahora en las curvas de fecundidad, también observamos diferencias. Los R-estrategas, está marcado la curva de color rojo, alcanzan muy pronto la edad reproductora y esta curva de fecundidad, la capacidad de tener nuevos descendientes, descienden los adultos. En cambio, en los K-estrategas alcanzan más tarde la edad reproductora, al final de la etapa juvenil, y luego se mantiene más alta en el caso de los adultos. Bien, ya para finalizar este vídeo, debéis de recordar que hay que conocer cómo ocurren las curvas de crecimiento de una población en forma de S y en forma de J, y relacionar las estrategias de reproducción de la R y de la K con sus curvas de supervivencia y fecundidad.